Bienvenidos. Soy Viviana Ditrem, encargada de la División de Índices de Precios y Estadísticas Coyunturales de la Oficina Nacional de Estadística. Hoy estaré explicándoles sobre los números índices, concepto, cálculo e interpretación, como parte del módulo 3 de las industrias de manufactura en el curso sobre la importancia de la estadística para la industria y comercio en la República Dominicana. Como objetivo general, tengo ampliar sus conocimientos sobre los principales aspectos, datos, informaciones, estadísticas, de números índices del sector industria y comercio de nuestro país, elaboradas por la Oficina Nacional de Estadística y las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional, en lo adelante el CEN. Específicamente, también tengo como objetivo darles a conocer y que comprendan qué son los números índices, su importancia y sus usos, que comprendan de manera general cómo se construye e interpreta un número índice, que conozcan, exploren y comprendan las distintas aplicaciones más comunes de números índices en economía, y exploremos juntos y usemos datos e informaciones estadísticas de los números índices que producimos aquí en la ONE y las instituciones que conforman el CEN. Dividiremos nuestra explicación en 4 partes. 1. ¿Qué son los números índices y qué ventaja tienen frente a otras herramientas? 2. Su clasificación y construcción. 3. Los usos y operaciones con índices. Y 4. Las aplicaciones más comunes en economía. En ciertas situaciones, cuando se analiza información y se hacen comparaciones o se toman decisiones, las cifras absolutas pueden ser suficientes. No importa el ámbito, demográficas, sociales, económicas, financieras. Pero en otras situaciones, sin embargo, el número absoluto no basta y se hace necesario el que lo comparemos con otra cifra o lo relacionemos con un universo al cual éste pertenece, para poder interpretarlo en una forma más adecuada, o sea, más comprensible a quienes estamos explicando. Esto nos lleva a una de las herramientas más utilizadas en estadística, que son los números relativos, dentro de los cuales están las razones, las proporciones, los porcentajes, las tasas y los índices. Entonces, ¿qué son los números índices y qué ventajas ofrece frente a otras herramientas estadísticas? Una situación frecuente, sobre todo en economía y en diferentes campos del saber, es la necesidad de tú poder medir el cambio ocurrido en una variable o en un conjunto de variables entre dos periodos, o comparar la magnitud de esas variables entre dos lugares y aún situaciones diferentes, pero en un mismo momento. No importa, puede ser precios, cantidades, producción, rendimiento escolar, el nivel de desarrollo, cualidades o actitudes específicas. En esos casos, interesa que un procedimiento que te permita calcular un número de fácil comprensión, el cual resuma en forma apropiada ese cambio y te permita hacer comparaciones. Ese procedimiento estadístico son los números índices. Entonces, un índice es un número que expresa el cambio relativo ocurrido entre un periodo o situación inicial o base y otro periodo o situación de interés específico, que también se conoce como periodo de referencia de una variable o conjunto de variables. ¿Qué ventajas tienen los números índices? Bueno, permite comparar dos o más series de tiempo que tienen diferentes unidades de medida. Eso que se dice que no se pueden comparar peras con manzanas, pues aquí desaparece. Otra ventaja es que se pueden reducir números de magnitudes considerables a cantidades manejables. Tú puedes tener un volumen grande de información y puedes todo eso resumirlo en un único número.
Clasificación y construcción. Bueno, los índices se clasifican según la referencia, según la variable estudiada y según la complejidad de su construcción. Una primera clasificación, como vemos, de los números índices viene determinada por las situaciones que éste pretende medir. Si éstas se refieren al tiempo, se trata de índices temporales. Por su parte, cuando las situaciones que se comparan son áreas geográficas o territorios, se construyen índices espaciales o territoriales. La otra posible clasificación de números índices viene dada por la variable o variables objeto de estudio, según la cual sea esta se consideran índices de precios, índices de cantidades o índices de valor. Según la complejidad de su construcción, y ahí viene de cómo se construyen, pues se puede hablar de números índices simples y números índices complejos, y complejos sin ponderar y ponderados. Los índices simples representan la expresión más básica en el cálculo de los números índices. De hecho, su principal característica radica en la imposibilidad de desagregar más los componentes utilizados en su cálculo. Los índices complejos o también índices agregados se calculan como agregaciones de esos índices simples, ya sea por un promedio simple, ya sea por una media geométrica, por una media armónica. En su cálculo pueden intervenir diferentes factores de ponderación dependiendo de la naturaleza del índice. Dentro de los índices complejos más conocidos tenemos las Pearce, Pasch, Fisher, Tversky. Hay muchos índices. Eso va a depender del investigador y de lo que se esté investigando. Ahora hablemos un poco de los usos y de las operaciones que podemos realizar con los índices. En primer lugar, el cálculo, podemos calcular los valores reales o deflactados. Cuando los valores de una serie están expresados en una cierta moneda que a lo largo del tiempo ha sufrido cambios en su poder adquisitivo, es difícil, muy difícil comparar y sacar conclusiones válidas acerca del comportamiento de ese fenómeno de interés. Y para poder enfrentar este problema, los estadísticos, economistas y políticos prefieren analizar el monto real. Para esto es que se utiliza este método que se llama deflactar, que no es más que utilizar el valor en el periodo inicial entre el índice de precio, normalmente es el índice de precio al consumidor, se utiliza por 100. Veamos un ejemplo. Si en este momento el IPC, que se refiere al índice de precio al consumidor, es de 200 y con respecto al año 2002, 2003 y 2004 es de 100, y si por tu trabajo en esos años tú ganaste 20,000 al mes y tu ingreso actual mensual es de 40,000 mensuales, ¿cuál es tu ingreso real? ¿Qué significa? Veamos. Hablamos de que en el año 2002 al 2004 tuviste un ingreso monetario de 20,000. El IPC en ese año es 100. Tu ingreso real es 20,000. Para calcular el ingreso real utilizo la deflactación. 20,000 entre 100, que es el índice, por 100. Si ahora, por ejemplo, en el 2008 tu ingreso monetario es de 40,000, el IPC es de 200, entonces tu ingreso real sigue siendo 20,000. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que aunque tu ingreso monetario se duplicó con respecto al periodo base, los precios que pagaste por los artículos también se duplicaron y por lo tanto tu nivel o estándar de vida permanece igual en los años 2002 al 2004. En otras palabras, los aumentos de precios han compensado los aumentos en el ingreso.
Por ello, el poder adquisitivo presente permanece en 20.000. Si, por ejemplo, tu ingreso monetario no hubiera aumentado a 20.000, pues tus ingresos estarían muy por debajo. Otro de los usos de los índices es la medición y seguimiento del poder adquisitivo de la moneda, que comenzamos a hablar hace un momento. Si el nivel de precios sube, el valor de la moneda, que es el poder adquisitivo, o sea, que tú puedes comprar con esa moneda, se reduce. Y a la inversa, si disminuye. Entonces, los índices de precios, sobre todo el IPC, pues nos ayuda a saber cuál es el poder adquisitivo de nuestra moneda. Por cada peso que tú gastas entre tu IPC por 100. Veamos un ejemplo. Asumiendo que el IPC del mes pasado fue de 200, como resultado de que en los años anteriores fue de 100 y en el 2007 es igual a 100, ¿cuál es el poder de compra de un peso en este 2008? Si utilizamos la fórmula del poder adquisitivo, vemos que por cada peso, 1 entre 200, que fue el índice del mes pasado, por 100. Nos da 0.50. Quiere decir que al ser el IPC 200, señala que los precios se duplicaron del año 2006 al 2008. En consecuencia, el poder de compra de un peso se redujo a la mitad. Es decir, un peso de actual equivale solo a 0.50 de un peso del 2006. Otro de los usos y operaciones que podemos hacer con los índices está los ajustes salariales y de contrato, y a esto le llamamos indexaciones. Aquí se hacen negociaciones y ajustes de las escalas de los sueldos, salarios, prestaciones y viáticos, sobre todo las negociaciones de salarios mínimos. También contratos de venta, de compra y venta de inmuebles y artículos, sobre todo, que veremos más adelante con los índices que se producen de las viviendas en planos. La indexación para ajustar los pagos de renta por medio de un índice de precio u otro, con el fin de mantener el poder adquisitivo del público después de que se ha producido inflación. Aquí tenemos la fórmula que podemos utilizar. Este nos va a dar el valor real, aquí el valor inicial, el IPC o el índice actual en el momento del valor entre el IPC inicial, que sería el periodo en el cual quiero calcular esa inflación, indexar en función de la inflación. Ejemplo, supongamos que usted compró un apartamento en planos en febrero del 2007 por 500.000 y ese mes el ICDB fue de 81.70. En junio del 2019 le harán entrega de su apartamento y en el contrato que firmó contiene una cláusula de ajuste de precios a partir de la inflación del costo de construcción de viviendas. Y usted pagó a marzo del 2019, donde el ICDB es de 123.78. ¿Cuál fue el valor total del inmueble que usted pagó? Vemos, el IPC actual será de 123.78, el inicial no sería IPC sino el ICDB, 87.7, y el valor inicial fue de 500.000 pactados, por lo cual nuestra fórmula quedaría de la manera siguiente. Al resolver la fórmula obtenemos que el valor indexado sería de aproximadamente 757.527.6. Ese es el valor total que habré pagado por ese inmueble.
al haberlo indexado con la variación, con la inflación del ICDB. Otros usos, y esto es más un poco para las empresas privadas, y es el diseño y manejo de políticas de venta de productos, compra de insumos y control de inventario. Cuando los precios aumentan y con ello los niveles de venta y el valor de los inventarios para la empresa, saber los beneficios reales del negocio, para ello debe eliminar este efecto de inflación que pueda haber. Otros usos son para elaborar presupuestos de inversión, de financiamiento, ahorro y formación de reservas.